Bueno, como voy a retomar, ya que, como le decía, a lo largo de la historia hubo bastantes visiones o formas de la humanidad de concebir el tiempo. En los pueblos primitivos es como una noción cíclica en la historia porque eso es lo que ellos observaban. Ellos observaban ciclos regulares, las estaciones son ciclos regulares, primavera, verano, otoño, invierno. Lo mismo en los tiempos, tiempo de cosecha, tiempo de cultivo, tiempo de crecimiento, son tiempos regulares. Entonces es común que al tener ellos esos ciclos regulares y regirse su medición del tiempo por esos ciclos regulares, es común que ellos tengan una noción cíclica del tiempo, como algo que de ciclos de destrucción, renacimiento, etcétera. Eso vemos en varias culturas, vemos en la filosofía de la India, donde está el ciclo de nacimiento y destrucción. Vemos en la filosofía de distintas culturas africanas. Vemos también, por ejemplo, en la cultura maya. No sé si ustedes se acuerdan del año 2012 que iba a ser el fin del mundo porque terminaba el calendario maya, que es simpático porque los mayas no tienen una noción de fin del mundo como tal, sino que termina un ciclo. No, no es que se termina el mundo, no hay un final para ellos. Pero igual en el 2012 todo el mundo tuvo miedo porque el calendario maya se predecía el fin del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, en ese caso de los mayas, por eso le di de ejemplo, nosotros analizamos con nuestra perspectiva lineal de la historia, analizamos una noción cíclica de la historia. Y para entender a los mayas tenemos que entender la noción de la historia de los mayas, o sea, la noción cíclica de los mayas. Y eso ahí fue un error de interpretación de los occidentales con respecto a una cultura precolombina que concebía de otra forma el tiempo. Entonces tenemos que para las culturas antiguas, eh, el tiempo siempre era cíclico. Oscar, voy a su, bueno, Luz. Sí, eh, tenemos que en el caso de los griegos, gracias Luz, en el caso de los griegos también tiene esa noción cíclica del tiempo. Eso vamos a ver, por ejemplo, con los pitagóricos y con este, Platón, Aristóteles. Pero para los filósofos griegos, el tiempo es una forma de presencia. Eh, Voy a tratar de explicar esto de forma fácil. El griego siempre vive en un presente, en lo que está, en el fenómeno, por eso dice realidad fenoménica. Pero a la vez el griego sabe que las cosas cambian. Eh, por ejemplo, yo tengo una semilla y yo sé que esa semilla pronto se va a convertir en un árbol. La realidad es esa semilla, el presente, lo fenoménico. Pero ese presente siempre está en constante devenir y ese se va a convertir en árbol. Y en Grecia surge, entre los filósofos griegos surge el tema del problema del movimiento. El problema del movimiento es
si las cosas se mueven, entonces, ¿qué son las cosas? Si un huevo se convierte en una gallina, entonces, ¿qué es la cosa? ¿Es la gallina o es el huevo? Y acá surgen dos corrientes, la de Parménides, que dice que las cosas son y que el cambio es aparente, o sea que ese paso de gallina a huevo es solamente aparente, que lo que es. Y está la visión de Heráclito que dice que las cosas no son, que están en constante cambio. Nada permanece, todo cambia. Entonces la única cosa que es el cambio y las cosas viven no siendo. Ese huevo no es un huevo porque va a ser una gallina. Esa gallina no es una gallina porque va a ser, no sé, caldo de pollo. Entonces el tiempo está entre ese ser y no ser. Y es recién Aristóteles el que va a solucionar eso con este, su teoría del acto y la potencia, que va a decir, eh, ese huevo es un huevo, pero es un huevo en acto y es una gallina en potencia. Es decir, ahora es un huevo, pero tiene la potencialidad de convertirse en una gallina. Lo mismo con la semilla. Ahora es una semilla, pero tiene la potencialidad de convertirse en un árbol. Y esa es la distinción entre acto y potencia con la que Aristóteles soluciona el problema del movimiento. Eh, el presente es acto, es lo que está ahora, lo que es. Y el futuro es potencia, lo que puede ser. Ustedes, por ejemplo, son ahora alumnos de maestría en acto y son magísteres en potencia, por ejemplo. Ahora, este, entre las teorías antiguas y modernas surgen dos nociones de tiempo. Las nociones absolutistas, que ven el tiempo como algo absoluto, o sea, como algo que está en la realidad, lo que está ahí presente, que está ahí en la realidad. Y también la posición relacionista, que este, no es que está en la realidad, sino que es solamente el tiempo, solamente relación de algo. Es decir, el tiempo prácticamente no existe, sino que se mide en relación a una cosa. Por ejemplo, si yo quiero decir 15 minutos, puedo decir 15 minutos es una unidad absoluta, son 15 minutos. O sea, cuento mi reloj y cuento 15 minutos. Pero también puedo decir que es algo relacionista. 15 minutos es lo que me toma, no sé, cocinarme un fideo, un plato de fideo. 15 minutos es lo que me toma llegar acá hasta la ruta 6 allá, la no sé. Entonces, ¿el tiempo existe, tiene una existencia como tal, o solamente lo vemos en relación a la duración de algo? Esas las cuestiones entre los pensadores y hasta ahora. De si el tiempo tiene una existencia, de si tiene una existencia así real, de si el tiempo existe, existe, o solamente es una medición en relación a algo. No sé si hasta acá están siguiéndome o quieren que explique algo de nuevo. Perfecto. Ah, perfecto.
Para la concepción absolutista, el tiempo tiene existencia, o sea, el tiempo es algo que está ahí, algo que está en la realidad. Eh, si yo digo, que repito otra vez mi ejemplo, si yo digo 15 minutos, esos 15 minutos son 15 minutos y son absolutos. O sea, 15 minutos es 15 minutos acá en India, en la China, verán todos lados 15 minutos, 15 minutos. Ahora yo te pregunto, ¿esos 15 minutos existen o nosotros medimos esos 15 minutos? Eh, es una pregunta a modo de comprensión. Eh, si nosotros vemos el tiempo, o sea, nosotros trabajamos con el tiempo. De hecho, yo digo, hoy tenemos clase a las 7:30. Ahora, esas 7:30 es una hora absoluta, o sea, es una hora, o es una hora que nosotros conseguimos y como seres humanos dijimos las 7:30, las 7:30. Eh, Doctor Franco, exactamente, muy buen ejemplo, doctor. Luis, el tiempo absoluto es que el tiempo tiene existencia propia. Eso que vos dijiste que el tiempo se mide por el movimiento sería más bien relacional, porque está midiendo, o sea, no existe un tiempo, vos medís tiempo por movimiento, o sea, yo mido esos 15 minutos por cuando me voy al supermercado, o como dijo Federico Franco, por el tiempo que tiene que aguantar mi equipo para ganar el partido. Ahí estás haciendo relacionista porque no estás midiendo el tiempo en una unidad absoluta, o sea, no existe el tiempo, existe esos minutos que vos mides en relación con de acá a acá. O sea, yo estoy acá y tengo que llegar acá. Yo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Federico, en un partido tengo 90 minutos y yo tengo que hacer más goles que el equipo en 90 minutos. Entonces, mis 90 minutos van a mi relación a cuánto yo hago en la cancha. Eso sería relacionista. No hay un tiempo en sí. El tiempo es el que yo tengo que hacer eh, en la cancha. O sea, esos 90 minutos, si bien tiene una medida de 90 minutos, pero la relación es lo que yo tengo que jugar en la cancha. En cambio, el absolutista cree que el tiempo tiene una existencia propia. O sea, independientemente que, aunque no haya nada que se mueva, seguiría existiendo el tiempo. Porque el tiempo es una realidad en sí. Es algo que fluye en sí. Y eso es lo que yo le pregunto. Si nosotros medimos el tiempo como algo absoluto, o el tiempo es una relación que nosotros nos fijamos. Este, el doctor Franco dijo que, dando el ejemplo del partido, dijo que es una relación, porque para el equipo que va este, en situación de derrota victoria, es diferente la medida de ese tiempo. Dependiendo si yo estoy en derrota, si estoy perdiendo o estoy ganando. Entonces, el absoluto te tiene que el tiempo tiene existencia propia, que independientemente, vamos a ir siguiendo el ejemplo del doctor,
Independientemente del partido, independientemente que haya ganando o perdiendo, esos 90 minutos son 90 minutos. Ese tiempo extra, esos 5 minutos extra son 5 minutos extra, independientemente. Pero para relacionista, ese tiempo va en relación con la situación en la que vos medís. Para algunos va a ser una eternidad, para otros va a ser... eh, si, si, por ejemplo, hay empate y el equipo tiene que ganar y el árbitro da 4 minutos más, a los que les conviene el empate van a estar esperando que esos 4 minutos pasen así, ya termina, ya, y los otros van a decir, dale, 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 todavía, 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 todavía. Acá vemos con Platón que tiene una posición que vamos a llamar absolutista, que pertenece a la primer corriente que vimos, a la solución absolutista. Platón dice que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Para Platón, aunque parezca contradictorio, el tiempo se reduce a lo intemporal. Y voy a explicar esto, no se preocupen que voy a explicar bien esto. Como ustedes saben, para Platón había dos mundos: el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Eh, como Platón veía la realidad que se descomponía, las cosas se corrompen, se descomponen. Entonces Platón decía, esto no puede ser la realidad, porque en el mundo real la madera se pudre, las personas envejecen, y Platón dice que eh, este mundo que nosotros vivimos es aparente, que hay otro mundo, que el mundo de la idea de las cosas son eternas, porque la idea de algo es eterna. Eh, por ejemplo, esta mesa donde está mi computadora ahora, esta mesa, con el tiempo se va a deteriorar, se va a pudrir, se va. Pero la idea de mesa es la idea de mesa desde que surgió la mesa hasta la actualidad. No cambió, no varió, no. La idea de mesa es la idea de mesa, es una eterna, inmutable. Entonces Platón dice que en este mundo aparente donde vivimos, eh, trae ese transcurrir el tiempo porque las cosas cambian. Pero en realidad este cambio es aparente porque la esencia de las cosas, la idea de las cosas, nunca cambia. Vos podés ver un montón de camisas blancas, pero solamente hay una idea de blanco. Y las camisas blancas con el tiempo se van a hacer amarillentas, se van a romper, se van a ensuciar, se van a... Pero la idea de blanco va a ser siempre la idea de blanco. Entonces, en el mundo, el tiempo es propio de este mundo aparente y cambiante, pero la idea de las cosas es eterna y es intemporal, porque las ideas son eternas, o sea, siempre existen, nunca van a cambiar. Eh, las cosas blancas con el tiempo se van a deteriorar, pero la idea de blanco siempre va a ser blanco. Un huevo con el tiempo se ha convertido en una gallina, pero la gallina siempre va a ser gallina. La idea de gallina siempre va a ser una idea de gallina. Entonces tenemos que Platón, en su libro Timeo, reduce el tiempo, dice, el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, porque lo eterno está siempre ahí y en lo aparente, en la realidad aparente, eso se mueve. Y como la esencia de las cosas es la idea que tenemos de las cosas, entonces en realidad lo temporal se reduce a lo intemporal, porque lo temporal es solamente algo aparente que va cambiando en función a una idea intemporal. Sé que suena muy complicado porque es filosofía y es Platón, pero básicamente tiene que tener que, en la realidad,
aparente, en esta realidad aparente, todo va cambiando, todo se va descomponiendo, todo se va. Pero en la realidad temporal, las ideas de las cosas siempre van a ser así, y nunca van a cambiar y siempre van a estar como están. Por eso el mundo de las ideas es verdadero, porque es eterno, inmutable. En cambio, el mundo aparente es falso. Eh, esta pared que está detrás mío no es blanca. No es blanca porque este blanco, primero, no tiene la pureza del blanco, de la idea de blanco. Y segundo, que esta pared ya por la exposición de la luz solar ya tiene manchas, se está deteriorando, este, por eso cada cierto tiempo pintamos nuestras casas, ¿verdad? Pero lo que sí que este blanco no es el blanco verdadero, esta pared no es blanca. El blanco verdadero solamente existe en el mundo de las ideas. Este blanco es una imagen móvil del verdadero blanco. Por eso el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Para que entienda este blanco, y la idea de blanco es como el campeón chino que se parece al campeón original, al Nike original, pero se deteriora más rápido, se pudre más rápido. Ahora, a, a Platón le sucede Aristóteles. Y Aristóteles va a pensar muy diferente a Platón. Aristóteles, si Platón tenía una postura absoluta del tiempo, como que el tiempo era, la movilidad era aparente, la movilidad del tiempo era aparente pero era una sola. Aristóteles va a ser relativista. Aristóteles dice, el tiempo se mide en relación al movimiento, y acá entra lo que le dije, acto y potencia. Yo le hablé de la gallina del huevo, le hablé de las semillas del árbol, y el tiempo es esa relación. Nosotros medimos el tiempo con relación a ese paso del acto a la potencia. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo definimos este, la mayoría de edad? La mayoría de edad es el tiempo que le toma a una persona llegar a la totalidad de su desarrollo biológico, o sea, su desarrollo de crecimiento. Entonces, depende de la cultura, 18 o 21 años, se considera que la persona ya llegó a su desarrollo físico y mental, y se dice que es la mayoría de edad. El tiempo que pasó de ser un bebé a ser un adulto. Medimos en relación a eso, a relación del crecimiento de la persona. O medimos en relación a cuando este, el huevo eclosiona, sale un pollito y ese pollito se convierte en gallina. Entonces decimos, este, pasó de ser pollito a ser. Entonces, siempre medimos el tiempo en relación a las cosas. El tiempo se mide con el movimiento. Si yo arrojo una piedra, el tiempo va a ser lo que yo cuente hasta que la piedra caiga. Si no hubiese movimiento, si todo fuese estático, no podríamos medir el tiempo porque no tendríamos marco de referencia alguno. Si todo parase, si todo fuese estático, si no hay movimiento, no hay tiempo. Entonces, el tiempo no es más que la relación entre el movimiento, de movimiento A movimiento B. Y también acá tenemos el principio de las nociones causalistas de la historia. O sea, hay una causa y hay un efecto. Este fenómeno A produce este fenómeno B. Este resultado B, perdón. Fenómeno A, resultado B.
Si yo hago algo, va a tener esta consecuencia. Entonces, ahí se habla de la relación causal. Después tenemos la idea de tiempo de Plotino. Plotino era un filósofo neoplatónico que fue muy influyente en el pensamiento cristiano posterior. Y Plotino le sigue a Platón diciendo que el tiempo es la imagen este, móvil de la eternidad. Pero para Plotino, esa eternidad se encuentra en el alma, no en el mundo de las ideas de Platón. Para Plotino todos venimos del uno, o sea, todos éramos parte de una sola cosa que era el uno, que los cristianos pelean a identificar como Dios o como lo que... Del uno emana, porque el griego no tenía la idea de creación, vamos a hablar de eso después, pero el griego no tenía la idea de creación, hay una diferencia entre creación y emanación. Del uno emana la realidad, toda la realidad. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos, esta mesa, esta silla, todo emana del uno, nosotros mismos. Y esa realidad va a volver al uno. O sea, todas las cosas están conectadas por el uno. Y lo que nosotros percibimos como el tiempo para Plotino es justamente esa emanación del uno. Nosotros vemos que el árbol se convierte en semillita, vemos que el huevo se convierte en gallina, vemos que la mesa se va deteriorando, vemos que los animales nacen, crecen, se reproducen, mueren, pero ese cambio se da en una misma cosa, porque todos somos el uno. Entonces se da, es una emanación del uno. Todos somos parte del uno. Y lo único que estamos viendo nosotros es el diluir de ese uno, el paso de ese uno, la transformación de ese uno. Entonces, en la eternidad, seguimos siendo el uno que está constantemente emanando. Los cambios universales, los cambios que vemos nosotros, son el uno que está emanando. No sé cómo explicar esto más fácil, pero voy a pensar una forma de explicar esto más fácilmente. Es como un reloj que tiene engranajes y todo eso hace que se mueva el reloj en sí. Y nosotros vemos el paso de las horas, pero el paso de las horas no es más que el movimiento del mismo reloj. Entonces, la realidad que nosotros vemos cambiante, el paso no sé, de la antigua Grecia acá, no es más que el discurrir, el fluir de ese uno. Y para Plotino, el uno que está emanando algún día va a volver a través de su ciclo original y todo va a volver a ser parte del uno. Por eso que la historia es cíclica, porque vamos del uno al uno. Vamos emanando, discurriendo y después vamos a volver al uno para volver a emanar, discurrir y después volver al uno. Esa es la tesis de Plotino. Para Plotino, en realidad no hay cambio. En realidad, todo es parte del uno. Nosotros somos el uno. Yo, ustedes, en realidad todos somos parte de un mismo, de un mismo proceso de emanación que está transcurriendo. Y todos nosotros algún día vamos a volver al uno. Toda la realidad va a volver otra vez a ser uno y va a volver a... Entonces, eh, esa es la noción de historia de Plotino. Y recuerda mucho a la noción, bueno, ya me adelanté, recuerda mucho a la noción mítica típica de Grecia, porque en Grecia se tenía la idea de que en el principio había un caos primordial, todo era caos, o sea, el universo estaba todo mezclado.
en un caldo que vos le tiras todos los y le mezclas y todo. Tu universo está todo mezclado. Pero, según el mito de creación griega, Urano y Gea separaban el cielo y la tierra y ahí empezaron a crearse las cosas del universo como nosotros conocemos. De hecho, los griegos le llamaban al universo cosmos, que significa orden, en contraposición a caos, que significa desorden. Del caos, desorden, surge el cosmos, el orden. En el caos está todo por ahí, todo mezclado, y en el cosmos hay un orden, ya hay un cielo, una tierra, planetas que giran en una determinada órbita, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene que ver todo con Plutino? Que para los griegos, ese ciclo de orden y caos era cíclico, igual que el uno de Plutino. De hecho, el filósofo Anaximandro hablaba de la peirón, de lo indeterminado, la peirón que era así, la sopa, todo mezclado, y que los elementos se van separando hasta llegar al orden que tenemos nosotros ahora, pero que ese orden con el tiempo se va a quebrar y va a volver otra vez a ese apeirón, a lo indeterminado. Entonces, igual que Plotino, relatores de mitos como Hesiodo y filósofos como Anaximandro sostenían que era la historia era una sucesión de hechos cíclicos. Que todos vamos del caos, volvemos al caos, o del uno, como dice Plotino, y volvemos al uno. Eh, Igual pasa con los filósofos, por ejemplo, los pitagóricos. Los pitagóricos decían que la historia es una sucesión de ciclos que se repiten. Y que las cosas que nosotros vemos, los fenómenos históricos que nosotros vemos, son este, remakes o, por dar un ejemplo, remakes de otros fenómenos. Por ejemplo, nosotros hace unos años vivimos la pandemia del COVID-19. Creo que todos se acuerdan de eso. El año 2020 fue un año bastante atípico, en el sentido que vino una pandemia, vino. Pero si vos pensás como un filósofo pitagórico griego, vas a decir, esta pandemia no es más que un remake de la peste bubónica. O sea, es la historia el ciclo que se está repitiendo, la peste bubónica, pero obviamente se repite de diferente forma. La peste bubónica no es más que una repetición, perdón, el COVID-19 no es más que una repetición de la peste bubónica. Y la peste bubónica no es más que una repetición de la plaga de Justiniano. Y la plaga de Justiniano no es más que una repetición de otra plaga que pasó en Egipto. Y la otra plaga que pasó en Egipto no es más una repetición que se entiende. Entonces, es como que eh, la historia se parece constantemente eh, sería como la historia se parecería a la industria de consumo actual que hace remake de todo. ¿Entendés? Ahora hay remake de todo, hay remake eh, de esas películas que vimos hace años, se hacen remakes, se hacen reinterpretaciones, o sea, remakes. Bueno, y así es la historia para los pitagóricos. Entonces, vos podés comprender el hecho histórico porque el tiempo es una sucesión de hechos que se repiten. Entonces, vos podés comprender la historia. O sea, que la historia va a haber ciclos de hambruna y ciclos de abundancia. Entonces, tenés que juntar en tu ciclo de abundancia para aguantar tu hambruna. La famosa neta de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿verdad? Que incluso aparece en la Biblia. Ramón, sí, te explico. Excelente pregunta, Ramón. Y te explico. La idea de progreso como nosotros tenemos ahora, esa idea tal como es nueva.
No es una idea, no es una idea de los griegos, no. La idea de progreso recién surge con la ilustración en el siglo. eh, Se empieza a ver vestigios de esa idea en la modernidad, pero recién en la ilustración surge esa idea de progreso, esa idea de que vamos avanzando de la inventiva, de la ciencia, y esa idea va a tomar, por ejemplo, la historiografía positivista, pero es una idea nueva, no es una idea de los griegos. O sea, los griegos no tenían esa noción de progreso, no tenían ellos esa noción. Ujú. Y sí, de hecho nosotros actualmente conseguimos una historia con proceso lineal. Creo que la clase pasada ya les hablé de las leyes de la termodinámica y por qué el tiempo es, pero con gusto puedo hablar de eso otra vez en esta clase cuando hablemos del tiempo lineal, pero ahora estamos en el tiempo cíclico. Para los griegos, el tiempo era algo cíclico, había ciclos. Y para los pitagóricos, cualquier hecho histórico que vos ves, cualquier catástrofe o cualquier crisis o cualquier es este, eh, algo que ya pasó, solo que pasa de diferentes formas pero es lo mismo, la historia, el famoso que se dice la historia se repite, frase que siempre se escucha, la historia se repite, bueno, eh, entonces es eso, la historia se repite para los pitagóricos. El COVID-19 es una repetición de la peste negra. La peste negra a su vez es una repetición de la plaga justiniana. Y lo mismo con las guerras. La Segunda Guerra Mundial es una repetición de la Primera Guerra Mundial, que es una repetición de la Guerra Franco-Prusiana, que es una repetición de la Guerra de los 30 años, que es una repetición de ella así. Entonces, estamos para los griegos, estábamos en un bucle constante, en una rueda que va girando, girando, girando. Pero eso no es exclusivo de los griegos, eso está en los mayas, eh, incluso en, en la India, en la religión budista está el ciclo del samsara, que es el ciclo de la necesidad. Y justamente vos tenés que salirte de ese ciclo y llegar al nirvana, cuando te desprendes de todo deseo, de toda, porque justamente ese ciclo es el que hace que vos reencarnes, porque se va repitiendo. Entonces, creación, destrucción, se va repitiendo. Entonces, esa noción cíclica es propia de las civilizaciones antiguas y recién se va a este, dejar de lado con la filosofía judío-cristiana. Acá hay que aclarar antes, vamos a cristianismo, pero antes vamos a aclarar tres cosas de los griegos. Uno, los griegos no creían en el concepto de creación, no tenían ese concepto de creación. Para el griego no existía el concepto de creación. ¿Por qué? Y creo que mantiene también esto porque es complicado. Para el griego el ser es obviamente lo que es. El no ser para el griego no puede existir. Porque si el no ser existiese, entonces sería. Entonces para el griego no puede existir la nada, porque si la nada existiese, sería algo. Entonces para el griego siempre tuvo que existir algo. Entonces el griego no tenía ese concepto de creación. Por eso le dije que Plotino no hablaba de emanación, de un fluir, de que algo sale de otra cosa. El griego no tiene ese concepto de creación. No existe para el griego ese concepto. Para el griego la realidad siempre existió. Lo que existe es un elemento constitutivo que ellos llamaban arché, arqué, van a encontrar varias maneras, que de ese elemento emana la realidad. Por ejemplo, Tales decía que era el agua, Anaximandro decía que era el apeirón, Anaxímenes decía que era este, Anaxímenes decía que era el aire, Pitágoras decía que eran los números, Parmenides decía que ese elemento era el ser mismo, Heráclito decía que era el cambio, pero no hay un origen, porque un origen significa que antes había nada. El griego no podía concebir la idea de nada. Esa idea recién vino con la filosofía judeocristiana.
Ustedes saben que en el cristianismo se establece que en un principio, en el Génesis, cualquiera que haya hecho catecismo, que haya leído la Biblia, sabe que en el Génesis, en un principio había nada. Y que Dios creó el mundo de la nada. Y acá viene el primer filósofo cristiano, el primer filósofo que sistematizó el cristianismo de la patrística, que es San Agustín. Y San Agustín adapta esa idea de creación del cristianismo. Ah, perdón, estoy siguiendo con el tema de los griegos. Dije tres cosas. La segunda cosa es ya lo que dije el siguiente, que el griego no tenía idea de progreso. Para el griego, como éramos ciclos, estábamos siempre en un cambio que era la imagen de un presente constante, como vimos en Platón y Aristóteles. Pero esos cambios son cíclicos, y se repiten, entonces estamos siempre en lo mismo. Por tanto, no hay esa idea de progreso este, constante. Eh, de hecho, este, el griego no tenía la certeza de que el futuro iba a ser mejor que el pasado. Porque no saben qué tiempo estamos, no saben si estamos en tiempo de caos, de crisis, si estamos en tiempo de progreso, de abundancia, si estamos en tiempo, no, estamos en la vaca floca o en la vaca flaca. Platón, por ejemplo, hablaba de que su época era decadente, o sea, de que él estaba en la decadencia de su época, porque eh, ya pasó la época de Pericles y se vino la del gobierno de los 30 tiranos, entonces Platón hablaba de decadencia, por ejemplo, ya estaba en la decadencia de su tiempo. Entonces, primero, el griego no tenía idea de creación, el griego no tenía idea de progreso, y este, el griego relacionaba el tiempo a la idea de el, a la cuestión del movimiento, a la cuestión del cambio, al paso del ser al no ser o al paso del ser al ser otra cosa. Depende si sos Parmenides o Heráclito. El no ser siempre o el ser siempre. Más bien es la conjunción del judaísmo y la filosofía romana, pero sí tienes razón, capitán. Estoy leyendo acá los comentarios. Y sí, tiempo es, como dice el capitán, en varias culturas está el tiempo como esa noción de tiempo que se repite. De hecho, di el ejemplo, están los mayas, está ese ejemplo. Sí, pero lo que los cristianos adaptaron es la filosofía romana, por eso la iglesia es católica apostólica romana. Los cristianos adaptaron sobre todo el estoicismo romano, el neoplatonismo. Neoplatonismo, cómo llegó de los helénicos, pero cómo llegó a Roma. Voy al tema del cristianismo. El cristianismo tiene la idea de creación y esto San Agustín adopta. Y San Agustín dice, eh, hay varios tipos de creación. Está la creación por emanación, cuando algo sale de voz, por ejemplo, cuando una mujer tiene un bebé o una mujer o una persona lagrimea, está creando lágrimas. Cuando una persona tiene cuando una mujer tiene un bebé, está creando un nuevo hijo. Después está la fabricación, cuando no viene de vos, sino que viene algo externo. Yo fabrico una mesa, por ejemplo. Y finalmente está la creación propiamente dicha, cuando algo se crea de la nada. Y esto es solamente propio de Dios. Solamente Dios puede crear algo de la nada. Nosotros no podemos crear de la nada. Nosotros necesitamos algo para crear. Vos no puedes tener un bebé de la nada, a menos que sea la Virgen María, pero es otra vez creación de Dios. Así que vos no puedes tener un bebé de la nada. Vos no puedes crear una mesa de la nada. Necesitas madera o metal o cualquier para crear una mesa. No puedes crear de la nada. Solamente Dios puede crear de la nada. Y esto también le da una visión lineal de la historia, porque la Biblia es clarita. La Biblia, la historia empieza cuando Dios crea las cosas. Y ahí San Agustín dice, cuando crea las cosas también crea el tiempo.
Y la Biblia termina en el Apocalipsis cuando Dios viene y gobierna sobre los justos y la humanidad. Entonces, la historia tiene un principio y tiene un fin. Entonces, la historia no es cíclica, sino que es lineal. Tiene un comienzo y un final, como una película. Entonces, San Agustín trae la noción de la historia. Por eso San Agustín, y al ser lineal, la historia tiene un sentido, tiene un propósito. Y el propósito de la historia es la salvación de las almas. Todo lo que pasa en la historia es por la salvación de las almas. Luis, sí, sí, así mismo es. Luis, apretaste tu mano por eso. Entonces, tenemos la noción de que el tiempo no solamente es lineal, sino que tiene un propósito. El tiempo es como, voy a dar el ejemplo, como un guión de película que tiene un inicio, un desarrollo. O sea, vos sabés que la película va hacia algo, ¿no? La película no te muestra escenas random. Entonces vos sabés que la película va hacia algo. Entonces San Agustín dice que la historia tiene un propósito, dice el propósito de la salvación de la humanidad. Todo lo que pasa en la historia, desde todo lo hecho histórico, las guerras, todo tiene un propósito de contribuir a la salvación de la humanidad. Entonces, por eso vino Jesucristo para dar un ejemplo de vida para que los humanos puedan ser salvos, etcétera. Y lo que la humanidad tiene que hacer es seguir el camino de Dios, porque este, hay dos vertientes, dos ciudades, como dice San Agustín, la terrenal, que es seguir los placeres mundanos, y la Jerusalén celestial, que es la que le sigue a Dios. Y todas las personas tienen su lado terrenal, o sea, su lado material que le exige esos placeres materiales, pero tiene su lado espiritual que le exige buscar a Dios, porque para San Agustín el humano por naturaleza le busca a Dios, está en su naturaleza porque él es imagen y semejanza de Dios, entonces le busca a Dios. Pero tenemos nuestro cuerpo terrenal que nos pide placeres mundanos. Lo interesante para San Agustín es que así como las personas tienen su lado terrenal y su lado celestial, las civilizaciones también, y las civilizaciones prosperan cuando siguen su lado espiritual o celestial y decaen cuando siguen su lado terrenal. Así, por ejemplo, Roma era la cuna del derecho, Roma, ese era el lado celestial, el lado espiritual de Roma. Pero también Roma tenía el Coliseo romano entonces ese es el lado terrenal romano. Y Roma decae cuando lo terrenal prima sobre lo espiritual. Y esa es la causa de la decadencia y de los imperios. Cuando los imperios se alejan de Dios y siguen designios terrenales, estos decaen. Y eso se va a lo largo de la historia. Pero, como dije, nosotros sabemos el final porque sabemos que Dios va a ganar. Que al final dice lo celestial se va a imponer sobre lo terrenal. Entonces, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por salvar nuestra alma. Y el rol de las civilizaciones es también salvar la alma de sus ciudadanos. Entonces, las civilizaciones, los estados, las civilizaciones tienen que tender hacia Dios para salvar las almas de sus miembros. Y ese es el propósito de la historia en San Agustín. Y acá el problema de la historia es el problema del origen del tiempo. O sea,
Pues San Agustín soluciona fácil, Dios creó el tiempo, pero ¿qué había entonces antes de Dios? Y bueno, San Agustín, antes de Dios no había tiempo, porque Dios está por encima del tiempo. Dios crea y se hace el tiempo. Por eso que Dios es omnisciente, o sea, Dios sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Pero esto crea otro problema, que es si Dios sabe todo, entonces ¿por qué permite que pasen las cosas malas? Si Dios al crear el mundo, porque Dios al crear el mundo sabía que iba a estar yo acá dando clases un sábado 15 de junio del año de nuestro Señor 2024, sabía Dios que iba a estar dando clases, o sea, Dios sabía todo lo que va a pasar, porque Dios ya vio la película. Entonces, ¿por qué Dios permitió que aparezca Hitler, por ejemplo? ¿Por qué Dios permite que aparezca Hitler? Y la respuesta San Agustín es porque nos da el libre albedrío. El mal existe porque Dios nos da libertad y nosotros somos los que usamos mal nuestra libertad. O sea, que aparezca una persona como Hitler no es culpa de Dios, es culpa del humano que usa mal su libertad que Dios le dio para... Y Dios no interviene porque es, usó la libertad humana. Entonces, Dios nos dio libertad. Por eso somos morales, porque somos libres de orar. El animal no es moral, el animal no es libre de orar, porque el animal ora por instinto. Un gato no puede elegir no cazar ratón. El gato ve, caza, come. Bueno, por eso no le puedes culpar de homicidio a un gato. Al humano sí, porque el humano sabe las consecuencias de eso. Entonces, por eso existe el mal, porque nos dio libre albedrío Dios y nosotros usamos mal nuestra libertad. Y esa es la finalidad de la historia, la salvación de, de las almas humanas. En la edad moderna surgen tres nociones de tiempo. El tiempo como una realidad absoluta, ya que ya vimos, ya hablamos de esto en día, o sea, el tiempo como algo que es absoluto. Ya vimos esto en la primera clase. Isaac Newton, que habla que el tiempo es el mismo en todas partes, que el tiempo es absoluto. Esto va a ser refutado después por Kant, también decía que el tiempo es absoluto, pero esto va a ser refutado por la relatividad de Einstein, solo que recién en 1905, así que no nos adelantemos. Pero para ellos el tiempo es absoluto, era algo que transcurre de la misma forma en todas partes. Después tenemos el tiempo como un orden. Pregunta, acá pregunta si Hitler fue malo. Y la verdad que hizo muchas atrocidades, muchos de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que no podemos tampoco ser tan simplistas porque los aliados también cometieron atrocidades, ¿verdad? Pero sí. Sí, 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 así es. Sí, sí, exacto. No, pero justamente iba,
Ju- Justamente iba a decir eso, que una vez vi una entrevista a un africano que dijo algo muy cierto, que dijo, ustedes recuerdan a Hitler y sus campos de concentración, pero nosotros ya le conocimos a Hitler antes, decía. En la época de Leopoldo de Bélgica, en África había campos de concentración, había exterminio racial. A usted la realizó cuando llegó a Europa, pero nosotros ya conocíamos esto de antes, dijo el africano en una entrevista. Y si tiene razón, o sea, pero eso no quita que sea indefectiblemente malo lo que, o sea, genocidio es matar personas, es malo independientemente. Sea Hitler, seas Churchill, seas, este, no se puede. Por supuesto que la historia no es una película de vaqueros, o sea, no es que está el bueno con sombrero blanco versus el malo como les dije recién, los aliados también hicieron atrocidades, pero sí, tampoco puede decir que es algo bueno hacer campo de concentración donde meterse millones de personas, ¿verdad? O sea, pero lo que dijo el filósofo africano también tiene razón, o sea, que en Europa se horrorizaron por lo que Hitler hizo, pero Leopoldo de Bélgica ya hacía eso mucho antes que Hitler. Y en varias colonias africanas se hizo eso mucho antes de que aparezca eso en Europa. Lo que diferencia la guerra mundial y lo que le hizo especialmente a Troy es que ya teníamos los medios industriales, pero ya existía de antes, esto ya existió de siempre, como dijo el compañero. Sí, sí, sí. Lo tenemos el tiempo como la realidad absoluta, relación orden y como propiedad, o sea, la duración. Estas son las tres posturas. Como algo absoluto ya vimos en el primer, como relación, ya vimos en el segundo. Y también como una propiedad, que es la duración. Acá ya empieza a surgir, en la modernidad empieza a surgir el tiempo exacto. Ya empieza a surgir los relojes, el reloj moderno, de esto vamos a hablar en otro, empieza a surgir el reloj moderno. Es la duración, ya es el tiempo como duración. Ya hablamos de minutos, segundos. Eh, Antes vos podías medir con el sol, mediodía cuando el sol está acá alto, por ejemplo. Pero ahora ya medimos en minutos, segundos. Un minuto dura 60 segundos. Un segundo dura. Isaías, tu micrófono. Isaías, ahí, gracias. Entonces acá ya hablamos nosotros de Newton, que habla de la concepción absoluta del tiempo. El tiempo no se relaciona con nada externo y no termina noción, o sea que el tiempo está independientemente de las cosas y no cambia. El tiempo es lo mismo acá en Marte que en Tangamandapio, en Kukuo, el tiempo es el mismo. Es algo absoluto, algo que rige todo el universo de la misma forma. Como le dije, esto va a ser después desmentido por la teoría de la relatividad de Einstein, que vimos en el principio de la clase, de la primera clase. Para Leibniz, el filósofo alemán, el tiempo es un orden universal. Es decir, el tiempo es un orden de sucesiones que se van dando. En el espacio, en el espacio coexisten cosas y esas cosas se mueven en un orden y el tiempo es justamente ese interactuar ordenado de las cosas que existen en el espacio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo pero sencillo. Vos sabés que si yo salgo a las 6:30 de la mañana, vas a que a encontrar todavía tráfico, pero salí a las 7 de la mañana y vas a encontrar tráfico pesado ya. Entonces, ¿cómo se relaciona el tiempo con el espacio? En este caso, el espacio de la ciudad. Vos sabés que en hora pico el tránsito es pesado.
Entonces vos tenés que calcular tu tiempo, salir antes de la hora pico para... Entonces, ahí, ¿qué es lo que termina el tiempo ahí? La relación la relación con las cosas. O sea, yo tengo que salir a una hora donde pueda irme tranquilo con mi tránsito, pueda irme en mi coche o en el colectivo tranquilo. Entonces, lo que determina el tiempo es esa coexistencia con las cosas. No sé si estoy hablando español o estoy complicándole la vida a ustedes. Ya, para que entiendan a Leibniz. Entonces, vos conocés los sucesos y tenés que actuar porque se da ordenadamente. Vos sabés que si vos salís a las 6:30, ya vas a tener tránsito lleno y vas a llegar tarde a tu trabajo. Entonces ahí va, un suceso va a desencadenar otro suceso por cómo se relaciona, porque vos sabés que es la hora pico, por la relación de los objetos en el espacio. Vas a perder tiempo porque en este espacio se está relacionando de esta forma el objeto y te hace perder más tiempo. Entonces tenés que salir más temprano para... Entonces eso es para Leibniz el tiempo, depende de esa relación que es de la que estamos hablando. Y acá viene algo interesante, Hume. Hume dice que el tiempo eh, no tiene existencia, digamos, propia, sino que es una asociación de impresiones. Para Hume el tiempo es como este, como las caricaturas. ¿Qué son las caricaturas? Las caricaturas son imágenes, son dibujos que vos vas moviendo y le da la impresión de movimiento. O sea, yo me dibujo así, después me hacía así y cuando muevo da la impresión de que el objeto se mueve. Yo dibujo una persona caminando acá, después acá, después acá, después acá y cuando muevo eso en conjunto, entonces para Hume eso es el tiempo. El tiempo es un conjunto de impresiones. Es decir, yo a lo largo de mi vida voy teniendo impresiones de las cosas y esa impresión junto y da idea al paso del tiempo. Es decir, el tiempo como tal para Hume no existe, lo que existe son las impresiones que yo tengo. Y esto es muy interesante porque va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si, si yo viajo a un país, no sé, me voy a Europa, me voy a Francia, a Italia, voy a tener buenas impresiones de ese, entonces va a quedar en mi memoria y va a ser un recuerdo. O sea, en cambio, por ejemplo, posiblemente el miércoles ya se me olvide qué zapato estoy usando ahora. Entonces, nuestra vida, el tiempo que tenemos en nuestra vida no es más que la suma de esas impresiones. Y eso determina cosas como nuestra personalidad, nuestros amigos, o sea, lo que nos va pasando en el tiempo, las impresiones que vamos teniendo a lo largo del tiempo determinan quiénes somos nosotros hoy. Yo soy quien soy hoy, este, vos sos quien sos vos, por las cosas que te pasaron en esa sucesión de tiempo. Entonces, en realidad, no existe, lo que existen es esas impresiones que te pasaron. Y esas impresiones que vos ordenás por sucesión, eso es lo que vos llamás tiempo, pero el tiempo como tal no existe, es resultado de tus percepciones a lo largo de toda tu vida. O sea, lo que vos viviste desde que naciste es lo que vos llamás tiempo. Todas esas experiencias que vos viviste, tuviste, eso es lo que vos llamás tiempo. Y vos notás ahí que cuando, por ejemplo, cuando vos sos más adulto, notás que el tiempo, este, como dice mucha gente, pasa incluso más rápido. ¿Por qué? Porque te impresionas menos. Cuando vos sos chico, todo te impresiona. Entonces, es como que este, parece que las cosas no van a terminar nunca. Cuando vos sos chico, vivís en una especie de presente ad eternum. En cambio, cuando vos sos adulto, este, ya es más fija tu realidad y sabes que. Entonces, parece, da la impresión de que el tiempo te pasa más rápido. Porque el tiempo depende de las impresiones que vos tenés. Cuando vos sos un chico impresionable, eh, vivís en base a tu día a día, vos querés jugar, te vas a jugar fútbol, te vas a
Y ese es tu día. Y cuando vos sos adulto, este, ya, ¿cómo decirlo? Se hace más monótona tu rutina. Entonces da como que el tiempo, tu percepción del tiempo da como que es más igual, entonces pasa más rápido. Y eso es muy interesante porque Hume ya antes de, de Albert Einstein ya decía eso, que depende de la percepción. Después esto va a ser comprobado físicamente por la teoría de Einstein, pero para Hume el tiempo como tal no existe, sino lo que existe es el tiempo es la suma de impresiones. Hoy podemos decir, así si hablamos en términos de física, podemos decir que el tiempo sí existe como unidad física, pero este, también podríamos hablar también de un tiempo psicológico, un tiempo que este, nosotros no hacemos este, en nuestra cabeza. 5 minutos es algo absoluto, 5 minutos es, pero 5 minutos puede ser mucho o poco dependiendo de qué. Para Kant, el tiempo es eh, una condición del fenómeno. Para Kant, la realidad es fenoménica, o sea, la realidad es lo que pasa, lo que se te presenta, lo que pasa y el fenómeno. Y nosotros no podemos captar la realidad en sí, nosotros no podemos captar el fenómeno en sí, sino mi percepción del fenómeno. Es decir, yo no veo esta mesa en realidad. Yo lo que veo es lo que yo capto de esta mesa, que no es lo mismo. Yo no veo, no sé cómo es esta mesa en realidad. Yo lo que veo es lo que mis sentidos me dicen de esta mesa para Kant. Ahora, esta mesa está en un espacio y en un tiempo determinado. O sea, esta mesa está en Paraguay en el año 2024, un 15 de junio a las 8:41. Está en un espacio y en un tiempo concreto. Entonces Kant dice, todo lo que yo conozco, conozco en el espacio y en un tiempo. El fenómeno, algo que pasa, se da en un espacio y en un tiempo. Por ejemplo, esta clase se da en este espacio, en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, el tiempo es eh, una, un principio de intuición a priori, es algo que ya está antes de la experiencia, por eso es a priori. Es como un vaso en donde yo voy poniendo todas las cosas y ahí se registra conocimiento. O sea, yo en ese vaso, que es el espacio-tiempo, el espacio y el tiempo, que son absolutos, porque Kant era newtoniano, voy juntando toda mi experiencia y ahí voy conociendo. Para Kant, entonces, el tiempo es una intuición donde yo voy conociendo, es el lugar donde yo ubico todas las cosas que yo voy captando. Por tanto, no es una cosa en sí, es una forma a priori de la sensibilidad, o sea, como yo voy conociendo. El tiempo es como yo me voy ubicando, o sea, yo estoy acá, ahora es mañana, estoy acá dando clases, eso es el tiempo, como yo me ubico. No existe, parecido a Hume, no existe tiempo como tal, el tiempo es donde yo me ubico en la realidad. Ahora estoy dando clases, más tarde tengo que almorzar, más tarde, entonces, eso es el tiempo, como yo voy ubicando en el espacio-tiempo las cosas. Más tarde tengo que almorzar, más tarde me tengo que ir al súper, más tarde me tengo que ir a... Ahora es dar clase, más tarde... Se está entendiendo esto de Kant, porque Kant es bastante complicado. Se entiende esto de Kant. O sea, el tiempo no es las 8:04, las 8:20, las 8. El tiempo es cómo yo voy sucediendo, cómo yo me voy desenvolviendo en este espacio, en el tiempo y cómo voy captando las cosas. Ahora capto esta mesa, capto, ahí veo un vaso, ahí veo una. Eso en el ahora. Eso. Y a eso le llamo yo presente, a lo que voy captando, lo que estoy haciendo ahora. Ahora veo que está Luz, que está Luis, que está Federico, están conectados a una pantalla de mi computadora y estoy hablándoles a ustedes ahora. Y eso, todo eso que voy captando y digo que pasa ahora es el presente. Y eso es el tiempo. Y después me tengo que ir a hacer mi comida y eso va a ser futuro. Entonces el tiempo es fenoménico, el tiempo es
el fenómeno que se presenta ahora en este espacio y en este tiempo actual determinado. Es lo que está ahora y yo que estoy captando en este momento y lo que va a pasar va a ser futuro eh, fenómeno, pero todavía no pasó. Acá tenemos a Jorge Guillermo Federico Hegel, que otro complicado. Los alemanes son complicados. Los alemanes en vez de rascarse la oreja así, se rascan la oreja así. Los filósofos alemanes son complicados. Y le tenemos a Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel no creía en un dios como nosotros los occidentales creemos en un dios así con barba y chivito. Para Hegel el dios es panteísta, o sea, Dios está en el universo. Dios es el universo que se está desplegando. Para Hegel Dios sería una fuerza y la fuerza que mueve la historia. Y justamente la historia es el movimiento de ese espíritu y el movimiento se da en una forma dialéctica, en un acto de tesis, antítesis y tesis. La realidad primero se afirma, después se niega y después produce una síntesis. Y así transcurre la historia. La realidad primero se afirma, después se niega y después se produce una síntesis a lo largo de la historia. Eh, por ejemplo, la antigua civilización romana es producto de una coalición de varias civilizaciones, los etruscos, que se afirmaron como imperio romano, se expandieron, después se negaron, el imperio romano se dividió y después produjo una síntesis que es la cultura romana que permeó en Europa. Entonces, esas luchas y contradicciones en la historia producen síntesis, producen. Entonces, la historia es un espíritu que se va desenvolviendo. La historia es el desenvolvimiento del espíritu. De hecho, cuando le vio a Napoleón, Hegel le vio a Napoleón y le vio y dijo: Hegel, vía la historia pasar a caballo. O sea, Napoleón era la voluntad del espíritu que iba a difundir la ilustración en Europa. Después Napoleón se coronó y Hegel se decepcionó, ¿verdad? Hegel se decepcionó de Napoleón cuando se coronó, porque Hegel quería que Napoleón lleve los ideales de la ilustración. ¿Y qué hace Napoleón? Napoleón se corona. Pero para Hegel la historia era la manifestación del espíritu. O sea, la historia tenía una voluntad, tenía una teleología. El, el, el espíritu absoluto, o sea, el espíritu absoluto tiene una teología. Y nosotros somos momentos de ese espíritu. Somos Napoleón, siguiendo el ejemplo de Hegel, Napoleón era una manifestación de ese espíritu que hace correr la historia. O sea, que el propósito de Napoleón era llevar la ilustración a Europa. Y por eso el espíritu, se, a través de Napoleón, hace eso. La historia, por la voluntad del espíritu absoluto. Y acá podemos discutir cosas como si la historia tiene un sentido, si hay libre albedrío, pero para Hegel era así, la historia era eh, el desarrollo, el desenvolvimiento dialéctico del espíritu absoluto. Después le tenemos a Nietzsche. Nietzsche es un filósofo, como ustedes saben, bastante conflictivo. Se dedicó a cuestionar todos los valores y todas las de la filosofía de su época. Fue uno de los más grandes e influyentes filósofos. De hecho, ahora influyó mucho en la filosofía actual, sobre todo en la posmodernidad. Pero Nietzsche vuelve a esa noción griega de lo cíclico. Nietzsche vuelve a la idea de lo cíclico, a la idea del- de que el tiempo es una rueda. Y Nietzsche le da una fundamentación física. Nietzsche dice, toda la realidad está compuesta por átomos. Ahora, estos átomos tienen determinada forma de combinarse, que son los elementos. Ustedes saben los elementos, todos dimos la tabla periódica de elementos, ¿verdad? Ahora bien, las combinaciones y el movimiento de los átomos son limitados. O sea que, por más que sean muchos y se pueden mover de muchas maneras,
Estos átomos solamente pueden formar un limitado grupo de cosas. Yo tengo un grupo, unos bloques de Lego y puedo armar cosas con esos Legos, pero las cosas que puedo armar son limitadas. O sea, entonces dice Nietzsche, si los átomos se juntan y se configuran de manera limitada, entonces tarde o temprano, dice Nietzsche, esa configuración de átomos se va a repetir. Y eso quiere decir que tarde o temprano la historia se va a repetir. Pero Nietzsche va más lejos que los griegos, porque Nietzsche dice que la historia se va a repetir exacta y absolutamente de la misma manera que se está repitiendo ahora. Es decir, que nosotros ahora vamos a estar acá dando clases, vamos a recibirnos, vamos a dejar de existir, vamos. Pero de repente, dice Nietzsche, la historia se va a repetir así como está. Porque los átomos se van a configurar y mover de la misma forma. Entonces, todo lo que pasó, pasa y pasa en la historia, se va a repetir de la misma manera. Así, absolutamente igual a como estamos. Quiere decir que en un futuro yo voy a estar hablando de esto absolutamente de la misma forma como estoy hablando ahora. Como una eterna cinta de video que se rebobina y se repite. Entonces, para Nietzsche esto es algo moral también, porque Nietzsche decía, vos tenés que vivir tu vida sabiendo eso. Y Nietzsche te cuestionaba, Nietzsche te preguntaba, ¿cómo vos vivirías tu vida si supieras que la misma vida que tenías se va a repetir una y otra 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 vez? ¿Cómo vivirías tu vida sabiendo eso? ¿Qué harías? Por eso Nietzsche decía, tenés que vivir tu vida, no dejar que otros vivan por vos. Porque tu vida se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Entonces, vos harías, ¿qué decisión tomarías? ¿Tomarías la misma decisión que tomaste en tu vida si supiese que estas decisiones van a repetirse una y otra y otra y otra y otra y otra y otra? Es una pregunta muy fuerte. Gracias, gracias. Volviendo al tema de Nietzsche, es la pregunta fuerte porque si vos supiese que tu vida va a ser la misma siempre, ¿cambiarías tus decisiones o vivirías? Entonces vos tenés que vivir una vida tal que la vivas bien porque se va a repetir. Es muy fuerte lo que plantea Nietzsche. Finalmente tenemos, para terminar esta clase, tenemos la visión del tiempo de Heidegger, que es el tiempo como el ser. Para Heidegger, a diferencia de Platón, el ser no estaba allá, no es el ser que está acá afuera, sino que el ser es esto que está acá en concreto. Esta mesa no es la idea de mesa, sino que es esta misma mesa que existe ahora en este tiempo y en este punto determinado. Entonces el ser no está en un vacío, el ser existe en un tiempo y en un momento determinado. Esta mesa existe en Paraguay eh, en este tiempo contexto contemporáneo. ¿No? Bueno, no. Volviendo al tema. Esta mesa existe en concreto. Sí, la hermana de hecho vino a Paraguay y con Foster fundó Nueva Germania. Y ahora está enterrado, Foster está enterrado en el cementerio alemán de San Bernardino. Volviendo al tema de Heidegger. Nosotros somos porque existimos en una calle en una hora. Y Heidegger vale muy lejos. Heidegger dice, ese contexto en el que nacimos es el contexto que forma nuestro ser. Yo no hubiese sido la misma persona si naciese, en vez de nacer acá, hubiese nacido, por ejemplo, en Japón. Hubiese tenido otra religión, otra cultura, otra forma de vestirme, otros modales. Y no hubiese sido tampoco el mismo si naciese, si en vez de nacer en, en los 80, en 1986, hubiese nacido en 1976, porque son otros tiempos. Entonces, el contexto temporal es parte del ser, porque el tiempo, dónde y cuándo vos naces, forma parte de tu ser.
Y no hace falta, dice, si vos nacieses en 1800 tendrías otra ropa, no, no hace falta irse tan lejos. Si vos nacieses en una década anterior nomás a la que naciste, hubiese sido otra cosa tu vida. Probablemente hubiese tenido otra profesión, probablemente hubiese tenido incluso. Nosotros, por ejemplo, estaríamos dando clases de otra forma porque no tendríamos estos medios para dar clases, por ejemplo. Usaríamos otro lenguaje y tendríamos incluso otra mentalidad. Porque famoso que las nuevas generaciones una mentalidad. Ahora, por ejemplo, está de moda el tema de decir, ay, los jóvenes ahora son todos progres, son todos de cristal, se ofenden por todo. Pero esa es la mentalidad ahora, nosotros, eh, para, no sé, para los abuelos de mi padre, hay estos mis hijos que escuchan rock and roll y se dejan el pelo largo. Entonces es justamente el en dónde, cuándo y en qué tiempo naciste condiciona lo mismo. Si vos naciste en tiempos de la guerra del Chaco, por ejemplo, no tendría la mentalidad de que una persona que nació en tiempos de paz. Por ejemplo, si le preguntas sobre el servicio militar obligatorio a una persona que nació en la época de la contienda de Chaco, te hubiese, claro, por supuesto, hay que, pero ahora en tiempos de paz, mucha gente cuestiona sobre el servicio militar, por ejemplo, porque mucha gente que nunca vivió un tiempo de guerra no ve la necesidad de tener un ejército, por ejemplo. O el famoso, para explicar de forma simple y cerrar la clase y así, el famoso con la música. Para mi abuelo, que escuchaba tango, eso el rock and roll era una música así vulgar, vulgar, sexualizada, era así una música decadente, básicamente, el rock and roll. Y es lo mismo que nosotros decimos hoy el reggaetón, que es una música vulgar, o sea, la misma crítica de nuestro abuelo hacia el rock and roll hacíamos se hace hablar de reggaetón, las mismas críticas se hacía el rock and roll, que es sexualizado, que obviamente no estoy comparando el reggaetón con el rock and roll, ¿verdad? Pero estoy diciendo que es lo mismo, la misma cosa se repite, o sea, la música de su época es la música de tu época y la música que no es de tu época es una música que es decadente o así pensaban nuestros abuelos, así pensamos nosotros, así van a pensar nuestros nietos. No sé si se explicó con este ejemplo de la música el tema del tiempo en Heidegger. ¿Por qué? Porque mi abuelo nació en el contexto donde él llegaba acá el tango y la polka y se quedó en ese tiempo. Eh, Mis padres ya vivieron el tiempo del rock and roll, ya llegaron los Beatles, ya llegaron los Rolling Stones y ellos para ellos rock and roll y nosotros estamos en el tiempo de la música reggaetón, trap y eso y este, vivimos en ese tiempo. Este, mi alumnito de facultad escuchan reggaetón y esas cosas y bueno, es la música de su época. Uno muere con su tiempo, decía Sartre. ¿Algún comentario, algo? Luis. No, hoy terminó, esta es la última proyección. Sí, sí, sí. En la clase pasada quedaron dos transparencias por desarrollar y en esta clase terminamos la transparencia, o sea, con Heidegger terminamos el... Sí, 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 sin problema.
Y también, también se está grabando estas clases. Claro que también se están grabando estas. No, no, yo tengo que ir subiendo los videos. Tengo que ir subiendo al aula. Está, entonces, Ramón, el, el lunes voy a ir a la facultad y me voy a comunicar con Miriam para ver cómo está el tema de las aulas virtuales. ¿Alguna cosa más? No, todavía puedes matricularte. Te recomiendo matricularte cuanto puedas para tener acceso al aula. Sí. Fabio, sí, está entonces. Ah, quieren, sí. No encontraste el link en el grupo, Isaías. No encontraste el link en el grupo. Ah, sí. Eso voy a, yo voy a. Sí, sí, entiendo. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, podemos dar por terminada la clase de hoy. Un placer tener nuevamente clase con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.